Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero en un capítulo más, en un episodio más de Locutores, el poder de la voz, con nuestra queridísima Asociación Nacional de Locutores de México, encabezada por nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez. Agradecerle siempre todo el apoyo prestado para este gran proyecto. Y también por ahí está Carlos Báez, el Caimán, nuestro operador estrella, claro que sí. Eso. Hombre, casi nada, que se eche aplausos, bombos y platillos para el Caimán. Así es que gracias Carlos Báez, que también luego por ahí el oso nos acompaña, pero hoy está Carlos Báez, el Caimán. Y bueno, un episodio más, un locutor desde Costa Rica, pura vida, que el día de hoy va a estar aquí. Y bueno, para mí es agradable conocerlo, es un amigo, es un gran colega, y ya estaba yo esperando tiempo poderlo tener por aquí, y hasta el día de hoy se nos hizo, así es que, pues bienvenido, mi queridísimo Andrés Vargas. ¿Cómo estás, amigo? Martita, qué gusto, saludos desde Costa Rica. Es así, el pura vida presente en este gran encuentro, una gran oportunidad para compartir, para seguir aprendiendo en este campo de la locución y de todo lo que ustedes allá en México han generado también y han aplicado en diferentes trabajos de locución a nivel mundial. Muy reconocido el trabajo de todos los mexicanos y bueno, por acá estamos pues gustosos de disfrutar una entrevista para seguir aprendiendo, Martita. Qué gusto. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué, Andrés? Es un reconocimiento para todos los que nos dedicamos al mundo de la voz en cualquier área, ¿no? Y sobre todo, pues en la locución, el doblaje. Y estás tú aquí hoy y a mí me gustaría que te presentaras, Andrés, para que la gente te conozca. ¿Quién es Andrés Vargas? ¿Cuántos años llevas ya en la locución? ¿Qué tanta trayectoria tienes? ¿Qué has hecho? Platícanos, por favor. Martita, gracias. Pues bueno, este campo de la comunicación nos ha llevado a vivir muchísimas experiencias, oportunidades, conocer a muchísima gente. Martita, con más de 10 años en la industria de la comunicación por acá en Costa Rica. Empecé trabajando en una estación de radio cultural en Turrialba, un lugar también que tiene muchísima gente en este campo, gente con mucho arte. Y bueno, ahí empecé, después de graduarme, empecé paso a paso, aprendiendo de todo un poquito. Porque en la época, y algo que le mostré a Martita ahora, en la época en la que yo inicié, tal vez hay muchísima gente que pues está en el medio a través de la digitalización, que fue pues muy importante para el avance de la radio, pero traje esto relacionado a la época en la que yo inicié. Ojo, este es un disco de Frank Sinatra, original por cierto, todos los éxitos de Frank Sinatra, y tal vez para todos los que en algún momento van a disfrutar de la entrevista, pues no han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de tocar un disco compacto, pero antes fue el long play. Un disco compacto. El long play. Este es un disco que se lo enseñé a Martita ahora antes de la entrevista. Ajá. Relacionada a este mes que se va, a Julio Iglesias. Julio Iglesias, por cierto. Este es un disco del año, vamos a ver, por acá está la información, del año, vamos a ver, yo creo que es de 80 y algo, creo que fue, Martita, y es muy interesante. ¿88? Creo que es 88, creo, sí. Este es de José Alfredo Jiménez, de los éxitos de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Entonces en este disco viene Cucurrucucú Paloma, viene Ella, Amanecí entre tus brazos, Un mundo raro, María Bonita, Solamente una vez, éxitos cantados por Julio Iglesias. Es un acetato completísimo, está intacto, Martita. Entonces, esto lo traería porque quería mencionar el proceso, la transición de la radio, que fue el long play, después el disco compacto. De paso me traje un radiecito que lo utilizo para las transmisiones deportivas, Martita.
y pues por acá lo tenemos, lo seguimos utilizando. Claro. Y bueno, ha sido todo un proceso muy, muy especial, muy bonito, Martita, el sentir que estás y palpar que tienes un micrófono, eso ha sido todo lo que yo creo que se hace esa más especial para entender y decir, bueno, voy por buen camino. Todos los días se aprende algo y, y vamos agilizando día con día. Entonces les contaba, inicio en esta emisora, luego vengo a hacer un casting a otro medio de comunicación, ya a nivel nacional, más proyectado, con amplia experiencia, que se llamaba Radio Punta Arenas, se llama porque todavía sigue la estación, y de ahí empiezo pues el camino de la radio como tal, aprender, demás. Hay unos compañeros que se van a otro medio y se abre otra puerta también en ese medio y me voy a trabajar a Bésame 89.9 acá en Costa Rica, que Bésame nace en Colombia y es una emisora totalmente romántica y pues ahí se da el despegue de todo el tema de la locución, es el aprendizaje estando en un programa en la mañana, un programa matutino muy reconocido a nivel nacional y demás. Y fueron 10 años, más o menos 10 años en esa empresa y bueno, hasta el sol de hoy, pasando por otros medios de comunicación. Trabajé un programa en Canal 2, un medio de acá, en la emisora que estaba, se hacía el repaso de los 5 temas más importantes. Era un programa pequeñito, pero contando una historia de las canciones que se iban a presentar. Entonces había siempre algo que contar, Martita, algo que decir de las canciones románticas, Franco De Vita, Ricardo Arjona, Amanda Miguel, de los más clásicos, Nelson Ned, música que fue parte de nuestra historia también, tal vez de infancia. Bonita esa fotografía, Martita, porque me gusta la bicicleta y fotografías que Martita agarró por ahí de las redes sociales, Martita. Entonces, pues ese ha sido el proceso de este campo de la comunicación, en los famosos likes ahí de TikTok, que se sigue aprendiendo, Martita. Entonces, pues no queda más que seguir en este camino. Ha sido toda una experiencia, conocer artistas, tener conversaciones, entrevistas, conocer a los artistas. Y algo muy interesante, tal vez que aprendí de un director que teníamos colombiano, él nos decía, siempre hay que ir más allá en la música, en la interpretación y con el artista. Siempre hay que sacar algo de más que simplemente lo que uno ve como artista. Y tuve la oportunidad de entrevistar a algunos y habían esos momentos de quiebre para decir, mire, qué interesante, no sabíamos que, un ejemplo, la canción Tiempo de Vals de Chayanne fue escrita por un integrante de Mecano. Okay. Y entonces cuando se disuelve Mecano, quedan algunas ideas ahí. Y este integrante le habla a un productor y le dice, tengo un vals y me gustaría que un latinoamericano lo cantara. Y en eso estaba en su mayor momento o en su apogeo Chayanne. Y este productor se lo lleva a España y le muestran el vals. Y Chayanne decía, miren, pero es un vals. ¿Cómo le hacemos? Y entonces simplemente le dijeron, esta canción es para usted y adelante. Y bueno, se ha convertido en todo un éxito este tema del Tiempo de Vals de Chayanne. De estas historias que marcan muchísimo la música, Martita, y que también son interesantes contarlas al aire. Claro, y son parte de tu vida y parte de la locución. Pero yo quiero que nos remontemos, mi Andrés, a ese Andrés niño que soñaba con crecer cuando estaba pequeñito. Jugaba al fútbol, ya que andaba en bicicleta, o qué era lo que estaba en esa mente pequeñita de querer ser grande.
Martita, había muchísimos sueños. Yo nací en un pueblo que se llama Juan Viñas. Ahí crecí, estudié ahí, escuela, colegio. Y bueno, había muchísimo en aquella época por hacer, por inventar. Yo creo que a los 5 años, recuerdo una época que estábamos jugando de cantar y puse dos peines, por cierto, estos de cepillo, de cepillar el cabello. Y ahí dije en algún momento, me encantaría trabajar en algo relacionado a esto. Quedó como esa idea y sigo pensando en ser futbolista, seguí pensando no, de repente hacer ciclismo. Me gustaba mucho eso. Pero siempre mantuve esa idea de relacionarme algo a la radio. Bueno, ahí cuando entré al colegio, Martita, todo el tema de obras de teatro y toda esta historia de crear siempre se me hizo muy fácil. Se me hizo muy fácil. Y bueno, ahí me enrumbé y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque siempre me gustaba el tema de escribir, escribo todavía, bueno, hago muchísimo. Y entonces dije, bueno, vamos por acá. Salí del colegio, siempre con la misma idea. Y bueno, ahí empecé a ver qué podía hacer, en qué podía integrarme. Pero siempre desde los 5 años mantuve como esa idea de ver qué podía hacer relacionado al medio. Y bueno, fui conociendo gente, Martita, que me fue guiando también. Incluso hasta el día de hoy también tengo gente que me está diciendo alguna recomendación. Mira, hiciste esto así, esto así, no se te escuchó bien la X ahora que estábamos por acá. Esos detalles van formando, es el día a día, y eso es lo más interesante de este medio de la comunicación. Al final, un gran profesional primero es un gran escucha, ¿verdad? En la comunicación. Escucha y se deja guiar también, porque es parte de la vida y es parte de lo que nos da ¿verdad? El diario vivir, es lo que nos da mantenernos este medio de la radio. Pero así fue, Martita. Acabas de decir dos cosas muy importantes, ¿no? Aprender a escuchar y también dejarse guiar, porque a veces hay gente que ya tiene trayectoria, tiene ciertos años y no aceptan la sugerencia. También hay personas que no las dan muy bien dadas, ¿no? Pero hay que ser humilde también, ¿no, mi Andrés? Para poder recibir y aceptar eso. Pero yo me imagino que Andrés, desde que estaba en la escuela, era el que elegían para que leyera todo, para que narrara todo, para que platicara todo en la escuela, ¿no? A final de cuentas, ¿estudiaste en la universidad? ¿Qué estudiaste, Andrés? Martita, tal vez en la escuela, para hablar de eso, en la escuela no era tanto. Yo creo que luego fue en la secundaria, que fue cuando ya, porque en la escuela estaba uno en la idea esta de fútbol y toda esta historia. Un día estos estábamos hablando, un día estos estábamos hablando de ahora que pasó el mundial, y estábamos hablando de los mundiales que hemos visto. Y entonces yo empecé viendo el mundial de Italia 90 y de ahí Estados Unidos 94 y después todos los demás, Francia 98, Japón, Corea 2002, 2006 y todos. Entonces yo les decía, y todos los que han pasado en toda esta historia de los mundiales del 90 para acá, yo les decía a mis compañeros, yo quería ser futbolista, decía yo, porque todos los amigos también de barrio estamos con la idea de los jugadores de Italia, en el 90 bueno, más antes cuando Maradona gana sus 2 campeonatos, pasa a la final de Italia 90, entonces toda la historia de Maradona, de los alemanes, los holandeses, vino el del año 94, y entonces Italia va a la final con Roberto Baggio, con grandes jugadores, Gianluca Pagliari, que era el portero, Brasil con los jugadores que traía, Romario, Romario, Bebeto, Cafú, Dunga, Tafarel, y entonces toda esa historia era relacionada siempre
Fútbol. Al fútbol todo. La final de Italia que pierde Roberto Baggio, tira su penal, lo bota, entonces fue toda una historia. Exacto. Y bueno, en la secundaria es cuando empieza como ese camino de, mire, a mí me gusta hacer esto y esto. Y ya los compañeros era, bueno, de repente Andrés dice que le gusta escribir, entonces que él escriba tal cosa. Y ya escribía yo las obras de teatro y interpretamos, hicimos una obra de teatro, aquella famosa Hamlet, y pudimos participar ahí varios, y a mí me tocó hacer el personaje de creo que era como un guerrero, bueno, entonces conseguimos la indumentaria, todo lo demás y todo, y eso fue lo que hizo después del segundo año, que empezara un poco más a escribir, a meterme más en el tema de las letras, y ya cuando llego a quinto año digo, bueno, yo creo que esta parte a mí me va muy bien, me cambió la voz y demás, y dije, yo creo que es como la señal para ir y no perder la idea de lo que quiero hacer. Y bueno, entonces ya empiezo a buscar opciones para ver dónde podía estar, qué podía hacer. Y entonces me empiezo a meter más en el mundo de la radio. Y me acuerdo que me compré mi primer Walkman. Después salió el CD con el Discman. Pero siempre había escuchado radio por mucho tiempo. Aquí en Costa Rica había un periodo, bueno, una emisora más bien que se llamaba Radio Reloj, se llama, y tenían un periódico en la mañana, entonces era muy característico escuchar las campanas de la hora que ellos daban. Colombia también, acá donde estamos, también tenía un noticiero. Había otra emisora en la zona de Cartago que se llamaba Radio Rumbo, que tenía también algo característico, había unos mensajes que ellos daban. Entonces siempre fue buscando cómo meterme en el mundo de la radio, escuchando qué hacían, cómo lo hacían, las voces, Martita, las voces, quiénes eran las voces. Por muchos años, acá en Costa Rica, no sé, allá, hubo una persona, ya se retiró el locutor, que daba el fin de año, entonces cerraba el año y le daba la bienvenida al año con un conteo muy, muy particular, una voz que esa era la voz de fin de año. Y tal vez media hora antes, todas las familias de Costa Rica estaban conectadas a esta emisora, a Radio Reloj, y había un conteo y un sonido, un efecto, el clac, 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 y el locutor hablaba y saludaba a la gente. Incluso creíamos nosotros que ese corte de ese final de año, había muchísima audiencia, entonces la publicidad seguramente era altísima, porque tener un país casi a un país conectado era inigualable, o sea, no había otra cosa como el locutor. Entonces todas esas cosas fueron marcando, Martita, por dónde quería ir, qué quería hacer. Habían varias emisoras de complacencias también acá, Radio 1, que era como juvenil. Entonces todo eso fue generando una idea, Martita, de cómo, de qué hacer o por dónde ir. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a varios locutores muy reconocidos acá en Costa Rica, que fueron dando guía, me fueron dando formación y nos fueron dando una apertura para, ¿verdad? Ir aprendiendo de ellos. Después de que salgo del colegio, invento ahora esta otra parte, invento ver cómo hacer. Conozco a un director uruguayo que me invita a formar parte
acá hay algo que se llama el Taller Nacional de Teatro. Entonces, en el Taller Nacional de Teatro ya habían pasado las audiciones. Para entrar hay que hacer una audición. Entonces él me dice, mire, ya pasaron las audiciones y me encantaría que formara parte de esto y esto, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y algo paralelo que yo voy a hacer con el taller y ahí vamos a estar informando. Ok, yo dije, bueno, ya pasaron las audiciones, a mí me gustaba el teatro y yo, bueno, me llaman y me dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente, si es una excepción, el director Fabián se llama él, te escuchó y dijo que tenía, pues tu voz está engolada, hay que trabajar muchísimo, pero él quiere formar parte, te quiere hacer para que formes parte de toda esta historia con ellos y entonces vamos a ver producción, locución y teatro. Ok. Entonces ahí empieza toda esta historia de formación y de ahí me puedo, Martita, graduar con ellos y entonces ya ir formando en toda la locución, todo era manejo de voz al inicio y después la segunda parte y todo lo demás que venía era ya actuación, doblaje. Pero yo siempre le decía a él, al director, que es uruguayo, yo le decía, yo quiero formarme en esta parte de la radio que me interesa muchísimo y me encanta mucho. Aparte de eso, me encanta. Entonces me decía, bueno, vamos a formar esto y esto, pero paso a paso, tenés que ir formándote. No nos vamos a brincar etapas porque al final no es la idea. Claro. Entonces, pues bueno, ahí empezó toda la historia, Martita, y salgo de ahí y ya me voy a buscar oportunidades. A ver, ¿dónde? Porque de a buenas a primeras no te iban a dar una oportunidad. No, claro. Y entonces dije, bueno, acá es paso a paso. Y fui solo abriéndome un espacio. Ahora que le contaba a Martita, fui a la Radio Cultural de Turrialba. Ahí empieza todo. Conozco a una persona, Cristian Solano se llama él, y siempre lo menciono porque él fue el que me dio la oportunidad y me escuchó y me dijo, mire, yo creo que aquí hay algo que podemos manejar con vos y bueno, de a poco, paso a paso. Y entonces así me quedo como año y medio con ellos y es cuando recibo una llamada para un casting que se iba a hacer en una emisora acá, que por cierto, por cosas de la vida, es en el lugar que estoy ahorita, en el lugar que estoy. Sí, sí. Y entonces empiezo en una emisora a nivel nacional, acá en este edificio, un edificio muy lindo, por cierto, y con grandes profesionales que todos se han formado, Martita, con grandes profesionales que han estado en la empresa. Y bueno, han mantenido como esa guía, se han mantenido igual y vamos por el mismo camino todos. Entonces, Martita, pues recibo la llamada a los 20 y tantos años, creo que 22 fue. El director de esta emisora dice, mire, te escucho, mira, me recomendaron hablar con Cristian Solano, me dijo que tenía una persona y entonces era yo y bueno, no, súper bien. Y me dice, mira, te esperamos al otro día, venite el otro día, o sea, eso fue como un jueves, me acuerdo y bueno, pues hasta el momento, gracias a esa oportunidad que me dieron, gracias a la oportunidad que me dieron otros compañeros también, que me fueron guiando y ahí me fueron dando paso y oportunidad y se me abrieron las puertas de forma simultánea en otras cosas o en otros proyectos y ahí pues me fui dando a conocer un poco en el medio y hasta el momento todos estos años que he estado pues de forma pues seguida. En pandemia hice otra cosa, pero se me ha ido dando, Martita. Entonces, lo más importante es la experiencia que he tomado también. Como decimos por acá, hemos echado para nuestro saco y de a poco, pues ir aplicando lo que hemos aprendido en las diferentes oportunidades y medios en los que están. Sí. Claro, pero también a lo largo de tu carrera, pues has hecho diferentes tipos de locución, como nos dice, actividades, has sido muy, muy versátil
¿Y cuál ha sido el proyecto que más te ha retado, Andrés? ¿Por qué ese proyecto lo definirías así? Sí, es muy interesante en este tiempo la locución comercial deportiva. La comunicación comercial, locución comercial deportiva ha sido todo un reto. Martita, el mantener una locución más lineal, romántica, conversando, que como les decía, bueno, vamos a presentar este disco de Frank Sinatra que trae sus grandes éxitos, que fue grabado en tal estudio y ha sido una recopilación de sus grandes éxitos, a vender una marca, y ahora incluso lo estábamos hablando acá con Eric, que es el encargado de producción de Columbia, y me decía, mira, te escuché y faltó la X, te faltó la X en la marca que se llama Coflex, y Coflex, pero te falta, y eso que con los años, entonces ha sido todo un reto movilizarme de esa forma en la locución, en la dicción, en el ritmo que llevan los demás compañeros, porque en la locución comercial, pues hay varios compañeros que son claves, el narrador, el comentarista, muy importante el que está en el estudio, el encargado de todo el sonido, que tiene que estar atento a todas las marcas. Entonces está el que también da los cambios en cancha o las incidencias en cancha. Entonces todos juegan un papel muy importante, pero Marta, hay un ritmo que hay que mantener. Y ese es el ritmo que es saber escuchar para engancharse en el ritmo y que no se escuche arriba el narrador y que yo esté por ahí, ¿verdad? Haciendo una locución muy, muy lineal, taca, 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 cuando tengo que mantener la viveza, la alegría y el ritmo, incluso la responsabilidad de que las marcas se escuchen muy bien. Entonces, ese ha sido como el reto más importante en este tiempo y ha sido muy importante para seguir creciendo, Martita, porque es todos los días. Pero yo creo que ha sido Ajá, porque a final de cuentas, tu estilo de locución ha sido más romántica, con el estilo de la música, estar en cabina, ¿no? Y ahorita es totalmente lo opuesto, casi, ¿no? Total, es abrir otra puerta y entrar a ese escenario que simplemente escuchaste, pero que no has estado ahí. Y ahorita ha sido todo ese proceso para ir dibujando parte por parte y armar un buen rompecabezas y calzar en ese ritmo de la locución deportiva o la locución comercial deportiva. Oye, ¿alguna vez alguien ha reconocido tu voz? Así que hayas estado en un centro comercial o que hayas llegado a un restaurante, te hayan dicho, este eres tú, el de tal estación. Ajá. Sí, me ha pasado en los supermercados, cuando he ido a pagar, incluso cuando he ido a pagar. En una época, acá, Martita, se presentaba la identificación, la cédula, si pagabas con una tarjeta de débito o crédito, presentabas la tarjeta, entonces sacabas la tarjeta y tu identificación. Entonces ahí como que de repente, mira, vos sos tal persona, y por la identificación. Ya luego un día me pasó algo vacilón con una persona en una ferretería muy grande, y la señora se acercó. Yo andaba en ese entonces con la novia que tenía, entonces estábamos conversando de lo que íbamos a comprar, y yo, mira, no, pero es que se queda mejor así, porque vamos a comprar un tendedero, yo creo que queda mejor porque la cortina si es de este color, va a quedar más larga. La señora que estaba a la par, sí, me escuchó y me dice, mire, yo creo que usted se me parece a alguien, pero ojo, usted se me parece a alguien que trabaja en radio. De verdad, sí, y además, pero son idénticos, y yo, no puede ser, en serio. Entonces la señora quedó con que no era yo, que yo me parecía a la persona. Y luego pero yo no era. Y la que era mi novia me dice, mira, ¿por qué no le dijiste que eras vos? Y no sé, me dio como vergüenza, como pena. Pero la señora quedó con que yo me parecía a Andrés, que era yo. Entonces yo me parecía a Andrés. Y bueno, no le dije, la verdad no le dije, pero sí han pasado como esos detallillos que de repente alguien te puede escuchar. Yo creo que
sos tal persona, y pues me ha tocado decir, sí, ahora estoy trabajando en otro medio, pero tal vez me escucharon la época más, digamos, más efusiva fue en esta emisora Bésame, y ahí como que quedó como ese ganchillo, ese rastro de la voz. Sí, totalmente. Y a final de cuentas yo creo que es lo que transmitimos a través de la radio, ¿no? No la imagen, porque la imagen del locutor, pues ahora con redes sociales podemos conocerlo, pero la magia de la radio, Andrés, era esa magia de que las mujeres se enamoraban del locutor al por mayor, ¿no? Hasta la fecha, ahora lo ven y más. Eso pero en esa pasa, época, Martita. Uh-huh. dice, eso me pasa seguido. No, tampoco. No. Yo quiero contar una anécdota de una locutora que yo escuchaba en Radio Amor 107.5 de Miami. No sé si sabes, que la voz principal es Javier Romero, el que salía en Don Francisco, el que decía, te puedes ganar un carro del año. Javier Romero es la voz, creo que todavía tiene el programa, no sé. Y había una locutora que se llamaba Betty Pino, no sé si la conociste o si escuchaste. Me suena el nombre. Y Betty Pino tenía una voz, estaba en la tarde, en tardes, ese programa se llamaba Tardes de Amor, ya me acordé, sí, Tardes de Amor, era así, Tardes de Amor con Betty Pino. Entonces salía Betty Pino con aquella voz tan angelical y yo decía, wow, pero yo decía, no, es que yo tengo que conocer, primero voy a dejarme impresionar por la voz y la oratoria de ella era buenísima, siempre tenía algo para decir, siempre había algo. Lo mágico de Betty es que siempre decía algo de una canción. Y entonces un día decido ya no me aguanto las ganas de conocer quién es Betty Pino. Y como entonces estaba en Miami, yo decía, debe ser una de estas estadounidenses, no sé, macha, rubia, espampanante. Y bueno, cuando ya ingresó, empezaron las redes sociales y las emisoras de radio a tener su página web y una fotito pequeñita. Y entonces ingreso y voy a buscar a Betty Pino y doy con Betty Pino. Era una adulta, 40 y tantos años. Tenía otra idea yo de Betty Pino físicamente, y ya cuando la conocí, bueno, estaba muy linda. Lo que pasa es que no sé si sabes la historia de Betty. Se hace, creo que una cirugía plástica, entra una bacteria a su cuerpo y muere. Y falleció Betty Pino por esa operación que se hizo, no sé si fue en estas partes de acá y nariz. Y me doy cuenta porque la seguía muchísimo cuando veo un obituario de Betty Pino. ¿Cómo se murió Betty Pino? Jamás. Y hicieron toda una historia de sus comienzos en la radio y su voz tan linda, tan educada y tan acertada en los comentarios que ella hacía musicales. Eso me dejó una gran enseñanza porque siempre tenía algo que decir, algo, pero así puntual, con una sutileza. Era mágico. Y yo creo que es lo que también, Martita, se ha perdido mucho en la radio, ese arte de decir algo, de expresar algo. Exacto. De un artista. Lo que hablábamos de la canción Tiempo de Vals, creo que seguramente nadie sabía que este señor de apellido Cano era el que había escrito Tiempo de Vals, y habíamos escuchado al grupo Mecano con otra idea, algo más, no sé, movido, con historias que ellos inventaban, pero que el tipo haya escrito esta canción, todo el mundo va a decir, pero no imaginábamos. Seguramente pensábamos que un romántico había escrito este éxito Tiempo de Vals. Entonces eso era lo puntual y se volvía magistral la locución de Betty Pino. Oye, ¿qué consejo recibiste en tus inicios que lo llevas hasta el día de hoy? Yo creo que, Martita, el gran profesional o el gran comunicador es primero un gran escucha. Siempre, desde el inicio de
de esta carrera. Y lo más importante acá es que, porque lo he dejado un poco, pero el tema de la actuación es ese, el que yo te dé el pase, el punto exacto ahí para que vos empeces. Siempre, siempre hay una oportunidad y como es el pase, la otra persona. Entonces había que escuchar siempre todo, porque pues al final lo que nosotros hacemos es esta convivencia de conversar, pero ya en el tema de la actuación ya hay un guión, una emoción, una caracterización y demás. Entonces hay que estar atento a todos los detalles, pero el gran escucha se convierte en un gran comunicador y va a ir así creciendo. Lo decía este especialista, y ponía de ejemplo a Antonio Banderas, que incluso luego sale con su historia del gato con botas, con el personaje del gato con botas. Y entonces yo, cuando fui a ver la película, yo le decía a algunos conocidos, yo recuerdo a un profesor decir, este tipo va a ser magistral en todo, e incluso hasta en una película infantil va a generar un personaje. Fue como una predicción, y cuando el gato con botas, Antonio Banderas, qué locura. Entonces fue un tipo que se fue bromando así, Martita, escucha, un tipo que siempre estuvo muy atento a tomar todas las indicaciones, las que fueran. Y Martita, también tuve la posibilidad de participar en un programa acá a nivel nacional que empezó en México, Bailando por un Sueño. Y en la tercera temporada acá en Costa Rica, en un canal también, Canal 7. Y en el año 2010, entonces, la puntualidad para estar en eso, para entender todo lo que pasa, luces, que te están diciendo tanto, que te van a decir esto, que te van a decir lo otro, las indicaciones, todas había que tomarlas, todas, hasta la forma en la que veíamos las cámaras, Marta, porque al final tenés una cámara principal en el escenario y no ves al público, no ves nada, ves oscuro solamente. Y el tiempo determinado, la coreografía, que todo esté perfecto, es que tiene que salir perfecto todo. Hasta la despedida, porque fui el primer eliminado. Entonces, la indicación era... sí, real. La indicación, o sea, nos nominaron a 3 y, ok, entonces, el que se queda en esta esquina, el segundo que se queda, se hace a esta esquina. Por ende, el eliminado va en el centro. Ojo. Entonces, quedaste en el centro, amigo. Estaba yo aquí al lado izquierdo. Primer seleccionado. Segundo seleccionado. Evidentemente tenía que ir yo al centro porque era el eliminado. Si ya se habían seleccionado a los dos, entonces yo el último era el que tenía. Entonces, esos detalles, Marta, la gente no se imagina que eso sucede. Y es así. Entonces, primero, segundo seleccionado, yo era el tercero que no habían llamado, entonces yo era el eliminado, entonces tenía que ir adelante. Apagar una vela, por cierto, una vela que estaba patrocinada por Glade y por ahí me la dejé, por ahí la tengo. Y entonces me regalaron la vela del primer eliminado. El primer eliminado. Entonces, eso, Martita, todas esas cosas han sido una experiencia muy, muy notoria en la vida y bueno, pues como decimos acá en Costa Rica, los chascos se van dando, pero que toda esa experiencia que vas agarrando ahí la vas amasando y vas haciendo ya una estructura y una idea de lo que es este campo de la comunicación. Oye, ¿y cuál ha sido el mejor elogio que te han hecho referente a tu trabajo? Yo creo que el atender todas las indicaciones, yo creo que el mejor elogio que me han dicho es, mira, has atendido, has sabido escuchar y por eso estás aquí. Por eso te volvemos a llamar. Por eso pensamos en vos nuevamente, porque has sabido escuchar y te has dejado guiar. Entonces yo creo que ese ha sido, Martita, uno de los mejores elogios y aparte eso ya viene todo el tema familiar que siempre estuve muy cerca de mi abuelo que nos daba esas palabras, miren, escuchen, miren,
vayan, no hagan rápido lo que es para siempre, no hagan rápido lo que es para siempre. Entonces yo siempre me quedó eso, Martita, de decir, mire, tenía razón mi abuelo. Al final de cuentas, si yo sé que esto va a ser para siempre, pues ahí voy en el camino. ¿Qué pasó? Dígame a dónde es, cómo es. Entonces, por favor, dígame cómo es, porque así yo, y tal vez podríamos ser muy estructurados, así cuadrados, pero es lo que vale, Martita. Al final es lo que es, y tal vez tener como esa provisión para algo emergente. Un día me llamaron para una locución y estaba llegando a mi casa, entonces tuvimos que hacerlo desde el carro porque no había tiempo. Y entonces, bueno, con calma, voy a acomodarme y esto es para siempre. Si lo vemos, ¿verdad? Como una provisión diaria de vida, pero sí, eso yo creo que ha sido como lo más importante que ha marcado para seguir. Wow, qué bonitas palabras. Sí, que parte siempre tan importante la familia, en este caso tu abuelo estando ahí al pie del cañón contigo. Y yo también, ¿cómo encuentras ese equilibrio tú ahora entre la vida profesional y la paternidad? Y Martita, ha sido muy importante. La vida nos va dando sorpresas y uno las va creando también, porque ahora que mencionaste eso, el ser papá, la paternidad, porque uno lo buscó y uno lo creó. Un niño no sale así, o una niña desde la noche a la mañana, pero ha sido muy fundamental el cómo desarrollarme y el cómo ellos me van a escuchar a mí personalmente, incluso en la radio. Entonces, pues ha sido crucial el moverme un poco más, el aprovechar las oportunidades y también saber comunicarme con mis hijos, saber comunicarme, porque a veces nos cuesta tantísimo, Martita, el decir, mire, es que no me gustó esto o no me parece esto. Pues a veces hay una cuestión ahí personal que yo sé que tengo que trabajar en algunas cosas que me quedo callado y no digo, no, mejor voy y las comunico de esta forma. Pero el que nuestros hijos nos escuchen comunicándonos claramente, bien, sin ningún problema, mire, no nos vamos a juzgar, acá yo me equivoqué como papá, ejemplo, o tal vez vos no hiciste caso en esto y por eso recibiste esta situación o se te dio esta situación. Entonces yo creo que ha sido como fundamental encontrar también la forma de saber comunicarnos. Ojo, más si venimos, Martita, de familias que no se comunican bien. Claro. Y ahí es un reto, diario, sí, nos comunicamos gritándonos o nos comunicamos en señas, o como en algún momento yo le decía a mi mamá por medio de mi familia maternal, nos comunicábamos siempre con una excusa, siempre había una excusa, siempre es que fulana y sutano. Pero es que hay que cambiar esa forma de comunicarse porque pues entonces todo va a ser válido como una excusa. Entonces todos los días voy a llegar tarde al trabajo porque siempre voy a decir que hay mucha presa en mi casa, porque vengo de un lugar larguísimo, una hora. Hay tráfico. Tráfico, exacto. Y bueno, siempre hay una excusa. Entonces yo creo que Martita, todo eso va cambiando como persona y pues nos va dando otra perspectiva de vida. Wow. Oye, ¿y qué hábito cotidiano no puede faltar en tu vida? O sea, algo que dices, esto no lo perdono, mi cafecito, mi té, mi lectura, el ejercicio. ¿Qué es lo que es Andrés Vargas fuera de la cabina? Yo creo que Martita, el ejercicio físico, muy importante, pero ahora que mencionaste el tema de la paternidad, el ejercicio diario de ver cómo estoy, qué estoy haciendo, para dónde voy, qué es lo que quiero también. Vamos a ver, yo le decía a un amigo un día de estos en la radio, al final aquí somos personas y pues podemos comunicar lo que nos pasa, no pasa nada. Yo vengo separándome, tuve una relación hace un año y había generado, entonces
incluso le decía yo a este amigo, voy a la psicóloga y ella se llama Doña Lourdes, y yo le digo Doña Lu, y Doña Lu tal y tal, entonces Doña Lu siempre es Doña Lu, Doña Lu, Doña Lu. Y entonces yo creo que el analizar un poquitito de donde estoy haciendo ejercicio, porque me gusta por lo menos salir a caminar un ratito, salir a correr un rato, hago bicicleta también, es muy importante, pero, ¿verdad? De forma simultánea, cómo estoy, qué estoy haciendo, para dónde voy y qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué puedo hacer para que las cosas sean diferentes y que se puedan recibir siempre bien, sin hacernos ningún daño. Entonces yo creo que eso, y es parte de un legado familiar también, con unos tíos que tuvieron siempre esa misma idea. Fallecieron ya, pero siempre nos dejaron ese, muévase un poquito, trate de pensar qué está haciendo. Y pues, si nos equivocamos, pues hay que reconocer que me equivoqué, pedir una disculpa. Mire, discúlpeme porque me equivoqué diciéndole Marta esto y esto. Discúlpeme. Y yo creo que se lo decía en algún momento a la psicóloga, siempre de la cara. Siempre me dijeron de la cara, aunque la regaste, como dicen los mexicanos, que no dejaste, pasaste como un huracán, pues de la cara. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por supuesto. Oye, si tuvieras que ponerle un nombre a una estación de radio, ¿qué nombre le pondrías y por qué? Uy, está muy interesante esa pregunta, Martita. Qué bonito eso, un nombre. Un nombre. Yo creo que, más allá de porque me gusta la pachanga, la música, híjole, yo creo que podría ser algo relacionado, Martita, a un corazón. Puede ser. Sí, a un corazón. Yo creo que es ponerle el corazón a lo que hacemos, a la vida. Si vamos a bailar, uno se pule. Si vamos a hacer ejercicio, usted le pone alma, vida y corazón a eso. Todo. A todo, Martita. Yo creo que sería como ese nombre, como Radio Corazón, donde hay que ponerle algo buscaríamos, pero relacionado como a eso, como a un corazón, ¿verdad? Como Radio Corazón. Sí, algo así. Me suena, o de repente una sección. Puede ser. Exacto, sí. Sí. Es como una idea, una pregunta. Oye, obviamente has entrevistado muchísima gente a lo largo de estos años, pero si hoy pudieras entrevistar a una personalidad, la que fuera del mundo, viva o fallecida, ¿quién sería y qué sería lo primero que le preguntarías? Qué interesante. Ve, entrevisté en algún momento a Alejandro Sanz vía web y lo conocí en uno de sus conciertos. Y nunca hablamos de algo muy importante sobre un formador que tuvo el Paco de Lucía. No sé si lo conoces o si escuchaste toda la historia, Paco de Lucía, y preguntarle qué fue lo que le dijo Paco de Lucía en algún momento, hablando de música, porque siempre me ha gustado la música de Alejandro Sanz. ¿Qué le dijo? Que combinó la historia. No tuvimos la oportunidad, porque la entrevista fue cortita cuando eso, y habían 3 preguntas simplemente relacionadas a su disco. Pero sí me gustaría como en algún momento tal vez preguntarle sobre la fusión que hizo de la música del flamenco español a hacer esta música que Alejandro Sanz ha hecho. Es una combinación muy excepcional e incluso mágica, porque la referencia de muchos artistas españoles ahora ha sido Alejandro Sanz, David Bisbal, David de María, Manuel Carrasco, todos estos artistas que salieron de Operación Triunfo, de aquel famoso programa español. Y ellos han dicho, la referencia nuestra siempre fue Alejandro Sanz, con aquella inspiración y aquella forma poética de escribir. Pero sí me gustaría en algún momento tener como la posibilidad de preguntarle algo relacionado a eso. Y se vuelve historia muy interesante. Entonces, eso es muy interesante, Martita, y muy buena la pregunta, porque siempre lo he mantenido por ahí. Ojalá en algún momento se pueda. Algún día, ¿quién quita? Y de aquí sale nada. Sí. Oye, amigo, muy, también.
Y para él es muy representativo que le mencionen siempre a este señor Paco de Lucía, que fue como guía en su vida y todo el tema. Exacto. Sí, sí. Así es. Oye, ¿y cómo cuidas tu aparato, tu herramienta de trabajo? ¿Cómo cuidas tu garganta, la voz? ¿Cuál es la manera? ¿Tienes algún ritual? ¿No lo tienes? ¿No tomas frío? ¿Calientas? ¿Vocalizas? ¿Cuál es la manera que Andrés Vargas cuida su voz, su garganta? Yo creo que la vocalización es muy importante. Martita, algo muy justo y necesario, yo creo que para mantener la voz, la lectura. La lectura ahí, la lectura, yo creo que lo he mantenido siempre, aunque a veces nos cuesta por carreras, por esto, por lo otro, pero estar leyendo algo, estar leyendo, y la vocalización unas horas antes. Si no hago la combinación esta de frío con caliente, o digamos el tema del cigarrillo, nunca lo combiné. Si tomo una cervecita o un traguito, así como me lo ven, un fresquito frío, así me lo tomo, no le pongo más hielo. Y me gusta mucho tomar algún tecito ahí en la noche. De repente es muy buena la canela con manzana y con clavo de olor. Cada cierto tiempo me gusta mucho. Bien caliente, buenísimo para o te lo puedes comer en la mañana. Eso fue un tip de teatro, porque el clavo de olor trae una sustancia cuando lo mordes que suelta y lo puedes aspirar y lo que hace es hidratar las cuerdas como la miel. Tiene ahí un ingrediente que si lo mordes es fuerte como el jengibre. Pero el jengibre también, entonces me gusta mucho como esa combinación, nada excéntrico. No, o sea, tampoco. Sí conocí a alguien que al mediodía, acá en un calor infernal en Costa Rica, con una bufanda al mediodía, santo Dios. Es una locura, Martitas. Yo no sé, hay gente que trabaja en esto que se mete unas ideas y uno dice, santo, pero al mediodía, ¿quién diantres anda una bufanda? O sea, había uno que sí lo hacía. Había una persona que trabaja en la X. Sí. Listo. X, Coflex. Listo. Coflex. Okay. Sí, ahorita mi dicción la estoy practicando por aquí. Yo, Martita, lo que le decía, es lo que pasa. Es lo que estábamos hablando. Color, no hay pierde. Aquí no hay quite de nada. Claro, y sobre todo dejarte guiar, ¿no? Sí. Con la gente que está escuchando tu trabajo. Total. Y que tú tienes que ser humilde en aceptar, porque es un equipo de trabajo, no nada más es para Andrés, es para todo. El cliente, para todos, ¿no? Exacto, Martita. Pero qué bueno que pasó en vivo, para que la gente lo tome en cuenta ahorita. Sí, Oye, amigo, un mensaje que le puedas dar a todos los jóvenes, a las jovencitas que se quieran dedicar al mundo de la locución. Uy, Martita, yo creo que hay mucho que decir. Y empezando por esta experiencia que pasó ahorita, dejarse guiar, prepararse muy bien, Martita. Todos los días leer algo. Si ya estás estudiando locución, comunicación colectiva, periodismo, relaciones públicas, Martita, algo que no se nos puede olvidar es el prepararse, aprender. La lectura es tan importante. La lectura, vea que lo estamos viendo ahorita, el que yo me estoy comiendo la X y digo Coflex. La X tiene que sonar. Entonces, es tan importante para ir creciendo. Uno no sabe en la vida quién te puede estar viendo y te puede estar escuchando y te puede estar, pues, de alguna manera, pues, viendo a ver cómo te estás desempeñando y te puedan tomar en cuenta para algún proyecto. Eso pasa, Martita. Puede ser aquí en Costa Rica, puede ser en la China, en la Conchinchina, pero alguien te puede estar mirando y puede ser que seas útil para esas personas. Pero eso se lo da solamente, Martita, la preparación.
la preparación, nada más. Algo físico, pues puede generar alguna tensión, pero a la hora de los golpes, decía uno de los boxeadores buenos de México, a la hora de los golpes, vamos a ver quién pega más duro. Vamos a ver quién pega más duro, Martita. Y entonces, oye, amigo, es ¿qué así. te gustaría que dijeran de Andrés Vargas en algunos años respecto a tu trayectoria? ¿Qué huella quieres dejar? La perseverancia. Que puedan decir, Andrés siempre fue perseverante y siempre dio pasos, pero muy perseverante, Martita. Esa sería una de las palabras claves para mi vida, la perseverancia. Yo creo que la perseverancia te va dando fe, te va dando muchísimo valor en el camino. Y a pesar de que estés ahí en ese desierto y solo ves que es niebla o de repente aquel polvo, pues ahí va a haber un camino. Al final el desierto también se va a hidratar en algún momento y va a llegar agua. Entonces yo creo que la perseverancia va a ser siempre importante. Sí. Qué bonitas palabras. Pues ahora nos vamos con la opción A o la opción B, porque ya el tiempo se nos acabó, se nos vino encima, amigo. Aquí pasa rapidísimo el tiempo. Sí, ahí te va. Adelante. ¿Cabina de radio o estudio de grabación? Cabina de radio, cabina de radio. Sí. Sí. ¿Micrófono clásico o micrófono moderno? El moderno trae toda una gama de oportunidades. Bueno, voy a apostar por el moderno, me voy a quedar con el moderno. Okay. Está bien. Sí, sí. ¿Transmitir en vivo o grabar comerciales? No, transmitir en vivo. Me gusta muchísimo transmitir en vivo. Sí. ¿Café por la mañana o té por la noche? No, café por la mañana. Okay. 100%. ¿Playa o montaña? No, me quedo con la playa. Playa pura. Sí. ¿Silencio absoluto o musiquita de fondo? Yo creo que el silencio absoluto, que también nos habla, nos dice tanto. Sí. Wow. Sí. ¿Improvisar o llevar todo perfectamente preparado? No, todo perfectamente preparado. Claro. Todo perfectamente preparado. Sí, sí, Así sí. es. ¿Narrar un documental o conducir un programa romántico? Me encantaría hacer la excepción, narrar un documental. Me encantaría. Sí. Okay. Sí, sí. Perfecto. Sí. Y bueno, la última. Sí. ¿Ser recordado por tu voz o por la persona que eres fuera del micrófono? Yo creo que por la persona que soy fuera del micrófono, porque la voz siempre va a dar ese rasgo y ese sonido, pero fuera del micrófono yo creo que va a ser más importante, Martita. Sí. Wow. Sí, sí. Andrés, pues yo te dejo para que nos des tus redes sociales, para que me dejes un mensaje aquí en lo personal a El Poder de la Voz. ¿Qué te llevas y qué nos dejas el día de hoy? Pues me llevo muchísima gratitud y muchísima esperanza de que hay, como Marta, para todos los que nos están viendo, hay gente como Marta muy profesional que está creyendo también en la oportunidad de comunicar y Martita lo hace, yo sé, con todo ese empeño y ese amor de descubrir más. Y eso, este medio que tiene Marta y esta oportunidad que tiene Marta, es tan gratificante. Entonces me llevo esta oportunidad para que sigan a Marta, la sigan apoyando. Es la mera en México, allá en todo el tema deportivo también. Entonces me llevo a eso, Martita, mucha gratitud. Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Andrés Vargas, en TikTok también como Andrés Vargas, ahí estoy haciendo live, Instagram también Andrés Vargas, ahí van a encontrar una serie de fotografías. No soy mucho de exponer las fotografías, soy un poco más introvertido en el tema de redes sociales, pero pues me pueden encontrar alguna idea sobre algún proyecto, pues estamos a la orden, siempre muy atentos. Y Martita, eso es lo que me queda de esta oportunidad
y que sigan aprendiendo muchísimo de la radio y que sigan aprendiendo de Marta y que sigan apoyando pues a todas las futuras promesas de la locución y no se olviden del arte, que también es muy importante para nuestra vida y para el tema de la radio también. Exacto. ¿Y la estación en la que estás ahorita actualmente? Cierto. Estoy en Grupo Columbia, estoy en Columbia 98.7 FM dial en Costa Rica. Nos pueden encontrar. Bueno, Columbia tiene ya más de 40 años siendo uno de los medios más importantes, si no el más relevante en el deporte, ojo, en el deporte, en el periodismo y muy importante en la formación de grandes comunicadores. Wow. Grupo Columbia ha tenido la oportunidad de formar a grandes periodistas, locutores que, ojo, y esto es verdad real, que otros medios se han llevado. Que otros medios se han llevado, ojo, ¿verdad? Pues bueno, uno está donde mejor el sol le calienta, pero Grupo Columbia o Columbia ha sido formadora de grandes profesionales que hoy por hoy tienen la gran formación y han estado transmitiendo eventos muy importantes como el Mundial a nivel nacional, el Mundial a nivel mundial, formados por Grupo Columbia. Entonces, rescato muchísimo esto de este gran medio y de esta gran empresa que nos sigue dando la oportunidad de seguir creciendo y de seguir cosechando y cultivando más en este campo de la comunicación. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, pues gracias por haber estado aquí en El Poder de la Voz, en una edición más. Gracias a la Asociación Nacional de Locutores de México por el derecho de hablar con apego al derecho. Y bueno, desde México, un abrazo. ¡Eso! ¡Gracias, Caimán! Agradecele al Caimán, por favor, Andrés. Agradecele al Caimán. Listo, Caimán, buenísima nota, Caimán. Qué gusto, amigo, y un placer por acá, un placer siempre. Pues acá estamos, Martita. Gracias por la oportunidad y bueno, lo más importante es que se pudo hacer y aquí vamos. Eso es lo que se tiene que hacer. Perfecto, pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue El Poder de la Voz. Invitado, Andrés Vargas. ¡Gracias! ¡Pura vida! ¡Chao!